La economía española ha resistido bastante bien los embates de la pandemia y lo que va hasta ahora del impacto de la crisis energética causada por la terrible guerra de Ucrania, ¿no? Eso es cierto, es decir, no hemos tenido recesión, y aunque la inflación pues, en un momento determinado se desbocó, pues ahora se ha corregido un poco a la baja, no del todo, porque el dato de enero pues nos ha enfriado un poco esas expectativas, nos ha dejado un poco con cierta decepción, ¿no? Porque muestra una inflación, la que llamamos subyacente, que es la inflación global menos los productos básicos y energéticos, que son los que más se mueven, la que un poco la que reflejaría, bueno, el estado, ¿no?, de la inflación, y esa está subiendo bastante, ¿no?, o ha subido bastante, ¿no? Pero en general yo creo que el primer mensaje dicho en estas primeras semanas de 2023 es que la economía española, junto con otras, pues está resistiendo bien todos esos embates, todos esos problemas tan graves como han sido la pandemia, los coletazos de la pandemia y la guerra de Ucrania. Por supuesto quedan muchos retos, pero en otras crisis hemos tenido enseguida un impacto sobre el mercado de trabajo y un aumento del paro muy grande, y en este momento no se ha producido, ha resistido el mercado de trabajo también, lo cual también es una noticia que en ese sentido nos debe tranquilizar, al menos sobre las incertidumbres futuras. Es más el corto plazo sobre lo que yo soy optimista, es decir, soy optimista en el sentido que hemos resistido bien. No soy optimista sobre lo que puedan ser los próximos trimestres, que está por ver, porque se van a encarecer los tipos de interés y eso pues puede enfriar un poco. Donde tengo mayores dudas es en el medio plazo y en el largo plazo. ¿Por dónde va a crecer la economía española? ¿Cuáles van a ser esos sectores que den empleo de calidad, que favorezcan que la economía española sea más potente tecnológicamente, sea más potente en todo lo que es el tema de temas económicos, ¿no? Ahí es donde yo creo que está la gran duda, ¿no? Porque el reto no es solamente mantenerse como hemos estado en un contexto de inflación, pandemia y de guerra de Ucrania, vale, pero luego cuando pasen estas vicisitudes, hombre, lo que queremos es crecer, y ahí es donde tengo más dudas, porque no tengo muy claro por dónde la economía española podría tener fortalezas, pues que de alguna manera pues generar todos los aspectos positivos, aumento de la productividad, crecimiento económico, que el déficit público y la deuda pública pesen menos, todas esas cosas de las que hablamos los economistas normalmente cuando hablamos de nuestro país. Los políticos se atienden más a lo que son ciclos electorales, ¿no? Entonces, claro, cuando les toca hacer algunas medidas, pues enseguida hay una elección importante. Este año además tenemos dos citas muy importantes, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que cambiar de alguna manera el chip de los últimos años, en el que es cierto que era necesario generar apoyos para familias y empresas por las circunstancias tan malas que ha habido, y eso de alguna manera ha hecho que los esfuerzos de los gobiernos pues hayan pasado por ahí, y ahora tenemos que pensar más en cómo vamos a crecer. ¿Y cómo se piensa eso? Bueno, pues qué sectores son los más competitivos, qué reformas me hacen falta para que las empresas puedan contratar mejor, puedan ser más productivas y también ofrecer mejores salarios. ¿Cómo podemos potenciar un sector energético como el que se está haciendo, se está potenciando en nuestro país? ¿Cómo podemos incluso potenciarlo mejor? Porque esa puede ser una buena noticia en los próximos años. Las renovables y el hidrógeno pueden darnos buenas noticias. ¿Qué papel debe jugar el turismo? El turismo es un pilar fundamental y tiene que seguir siendo ese pilar fundamental, porque no tenemos sustitutivo a esa actividad económica, y tenemos que seguir reforzando la competitividad de las empresas, porque las que son competitivas, las que exportan, han resistido muy bien. Se ha aumentado en los últimos 15 años la cuota de mercado, es decir, lo que exportan las empresas españolas ha aumentado en el comercio global, y eso es una buena noticia. Quizás la pandemia ha minorado un poco esa visión pesimista, ¿no?, y negativa de muchas personas sobre el turismo, que efectivamente copaban determinados barrios, determinados monumentos, y ese sonido que había de maletas, etcétera, porque lo perdimos durante 2 años, año y medio, no lo teníamos, y ahora pues de alguna manera queremos volverlo a reencontrar. Pues lógicamente tenemos que ir a turismo de calidad, a turismo que lógicamente no premie, podríamos decir, un turismo
turismo que no respeta el medio ambiente, que genera problemas de congestión. Eso no es un buen turismo. Es decir, tenemos que buscar nuevos canales en los que el turismo, por supuesto, aunque sea masivo, pero que sea respetable, que pueda respetar el medio ambiente, pueda respetar el entorno de las ciudades, incluida la tranquilidad, incluida lo que es la contaminación sonora, ¿no? Y bueno, queda mucho por hacer, pero también es cierto que nuestro país pues ha mejorado. Llevamos 20-25 años hablando de calidad del turismo y algo se ha mejorado, pero aún hay que mejorar más, y ahora puede ser una oportunidad, porque España se abrió antes al mundo después de la pandemia, y otros grandes competidores como son los asiáticos pues aún les está costando, ¿no? Y ahí tenemos oportunidad por tomar una delantera con ese nuevo concepto, podríamos decir, de más calidad, de ofrecer nuestros productos en todos los canales digitales. Yo creo que esa es una gran oportunidad que se abre para la economía española. Granada tiene unas grandes ventajas, tiene por supuesto la Alhambra, tiene otros monumentos muy importantes, pero uno de los grandes problemas del turismo en Granada es que el turista está poco tiempo, se desplaza bien 1 o 2 días, o se desplaza desde Málaga para el día, con mucho una noche, ¿no? Entonces no se está logrando de alguna manera pues ofrecer todo lo mejor que tiene la ciudad durante más tiempo, y que además generaría una determinada actividad económica. Y además, antes de la pandemia sobre todo, había bastante preocupación por lo que acontecía por ejemplo, en el Albaicín, ¿no? Porque realmente se estaba produciendo casi un parque temático, en el sentido de que había muchísimo turismo, ¿no? Todo se ha racionalizado un poco después de la pandemia y con las medidas que se están tomando, ¿no? Pero yo creo que el gran reto de Granada, que ya tiene todos los activos, ya tiene todo lo que necesita, es lograr que los turistas se queden más tiempo en la ciudad. Bueno, como tierra para vivir y para trabajar, yo creo que todo el mundo valora Andalucía muy positivamente. Es una sociedad abierta, una sociedad amable, una sociedad con un clima bastante benigno, aunque ojo, que nos tendremos que preocupar pronto de la subida de las temperaturas, que probablemente para el caso de España empezarán a ser más preocupantes en Andalucía, aunque al final, me refiero dentro de unas décadas, puede afectar a todo el conjunto del país, ¿no? Entonces es una sociedad en el que siempre uno se siente bienvenido, y además con una economía pues que muchas veces se dice es que le faltan determinadas cosas a la economía andaluza. Bueno, la economía andaluza también en estos años estas décadas que yo he estado aquí, la he visto crecer. He visto cómo aumentaba las inversiones, cómo aumentaba las diferentes industrias que trabajan. Otras han desaparecido, desde luego, pero desde luego las ciudades, determinadas actividades productivas hace unos años no estaban como están ahora de bien, ¿no? Pero como siempre queda mucho por hacer, ¿no? No olvidemos que la economía andaluza también es en buena parte pues, un reflejo de la economía nacional. Cuando la economía nacional va bien, Andalucía va un poco mejor, y cuando la economía nacional va mal, a veces Andalucía también va un poco mejor, magnifica un poco los efectos, pero nosotros estamos muy en la línea, al final formamos parte de un Estado y por tanto eso no podemos ser tan distintos del Estado, pero desde luego yo creo que la economía andaluza y la sociedad andaluza pues, tiene los mismos proyectos tan prometedores como el resto del país, y además con la ventaja pues, de un clima y de una sociedad muy abierta a los demás. Igual yo soy muy afortunado, y entonces las personas con las que me relaciono normalmente conocen bien de lo que hablan. Entonces, se conoce bien de lo que hablan, saben que en Andalucía hay emprendimiento, en Andalucía hay proyectos de vanguardia, y por tanto no caen, podríamos decir, en cosas simples, ¿no? Que muchas veces nos gusta hacer cosas simples. Bueno, pues el andaluz es así, el valenciano es así, el catalán es así, ¿no? Yo creo que al final de estos 30 años yo me quedo con que siempre me han hablado bien de Andalucía los de fuera, es decir, y de Granada también, siempre me han hablado bien, porque claro, eran personas, tengo esa suerte, pues que habían ido a un proyecto empresarial, habían ido y habían disfrutado, habían ido a Sierra Nevada y les había encantado, habían venido a la costa andaluza de Málaga, Cádiz y les había encantado. Entonces claro, cuando las cosas van bien, pues lógicamente nunca recibes esa crítica, y además yo pienso que esa visión de que Andalucía es de una manera u otras regiones de una manera u otra se ha ido cambiando y modernizando afortunadamente en los últimos 2-3 decenios. Bueno, el efecto capitalidad está ahí,
y Madrid es tiene el efecto capitalidad de capital, ¿no? Entonces, Madrid tiene una aglomeración en poco espacio de personas, de empresas, de capacidades que ya no Andalucía, es que nadie tenemos, pero lógicamente yo creo que es importante a lo mejor replantear la situación en el sentido de, bueno, Madrid puede ser un pivote que tire de los demás, porque a escala andaluza uno puede decir, pero Sevilla acumula demasiado, o Málaga comparado con otros, siempre las grandes ciudades van a acumular más, ¿no? Lo que yo creo que es importante es que el efecto capitalidad de Madrid sea un éxito de todos, no solamente sea un éxito de Madrid y no se empobrezcan los demás, ¿no? Quizás hace falta un cierto debate porque realmente se está convirtiendo en una capital global y debe ser algo positivo, no algo negativo. Es decir, pero creo que competir con lo que es el efecto capitalidad de aglomeración de personas con capital humano, personas bien formadas, de empresas, de riqueza inmobiliaria, eso solo lo puede tener la capital y en ese sentido es Madrid, pero los demás pueden acompañar y pueden lógicamente beneficiarse de ese proceso. Debería serlo, no solamente porque es un gobierno de mayoría, sino que tiene casi aún 4 años, tiene 3 años y medio por delante. Es decir, eso es un periodo bastante largo en política y en economía. No quisiéramos, en economía hace falta más años, pero no solamente es la seguridad jurídica, es que acaba de producirse, por tanto habría que pensar en proyectos económicos de 2-3 años y aprovechar esta certidumbre, esta certeza que ahora hay. Yo solo puedo hablar por la de Granada, pero me consta que hay otras universidades en Andalucía que también son muy competitivas. Por la de Granada yo tengo la certeza que compiten perfectamente con cualquier otra, con los estudiantes de cualquier otra universidad española, y de hecho yo digo que se encuentra entre las mejores, que no es la única andaluza, yo creo que hay otras, y por tanto en ese sentido no me cabe la menor duda que la Universidad de Granada, que es la que conozco, pero repito, hay otras en Andalucía que están en los rankings internacionales. Un estudiante que viene aquí está en unas condiciones inmejorables comparado con otros estudiantes a escala nacional y con muchos también a escala internacional. Bueno, pues la verdad es que es complicado, porque aquí desde luego tenemos, por un lado, el sector turístico, que es muy potente. Por otro lado, tenemos también sectores energéticos, sectores de tecnologías del agua que son muy potentes, ¿no? Pero yo creo que a mí me hubiera gustado que no solamente la economía andaluza, sino la economía española se hubiera apostado más decididamente por la digitalización. No quizás sobre grandes proyectos de digitalización, pero sí sobre la aplicación de la digitalización en todas las empresas y ver qué ganancias tiene, eso que yo creo que tiene muchísimas, ¿no? Es decir, yo creo que hemos estado algo rezagados en materia de digitalización, no solamente en Andalucía, sino también en España. Y es ahí donde yo creo que las inversiones pueden tener una rentabilidad muy importante aún en Andalucía y en España. Bueno, es incertidumbre lo que supone la guerra de Ucrania y este redoble al llevar tanques ahora los europeos a Ucrania, pues ya veremos la reacción de Putin, ¿no? También teníamos mucha preocupación por el COVID, ¿no? En China, porque claro, parecía que si se iba a contagiar mucha gente, pues hubieran tenido que cerrar factorías o a saber lo que hubiera pasado, pero parece que se están despejando algunas dudas, es decir, que no siempre los cisnes negros se materializan, ¿no? Entonces vamos a ver si solamente es un efecto de disuasión los tanques o si supone una entrada en otra fase que no deseamos, evidentemente. ¿A usted le preocupa? Sí, hasta que veamos la reacción de Rusia, sí. Me preocupa que pueda haber una represalia por parte de Rusia que en este momento no tengamos en nuestros parámetros habituales, que sea la utilización de algún arma que no deba.